Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola queridos amigos, muy buenos días. Hoy sábado 9 de noviembre la iglesia se une en el mundo entero para celebrar la dedicación de la Basílica de Letrán. Pero, ¿qué significa esta fiesta? Vayamos a la historia. Nos situamos en la primera comunidad cristiana en la iglesia primitiva, en aquel tiempo donde había una cantidad de persecuciones. Entonces los cristianos, para orar y celebrar la Eucaristía, se reunían en sus casas y también en las catacumbas. Cuando terminaron las persecuciones, se construyó esta iglesia en el siglo IV, declarándola como la Catedral del Obispo de Roma, lo que llevaba consigo considerar esta fiesta como la muestra, la unión de los cristianos de todo el mundo con el Papa. De ahí que para el mundo católico, esta iglesia de San Juan de Letrán se la llame la madre y cabeza de todas las iglesias. Y por eso las lecturas que hemos escuchado apuntan hacia esta festividad. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos dice primero que todo, el único cimiento válido de nuestra iglesia como comunidad es Jesucristo. Y nadie puede cambiarlo.
ni nada. En segundo lugar, San Pablo nos recuerda con una pregunta. Oiga, ¿ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es que es ya el llamamiento que se nos hace. Cuando hemos sido bautizados, hemos recibido ese don de ser templos del Espíritu Santo. Y por ser templos del Espíritu Santo, nos conectamos con Dios permanentemente. Cristo es templo de Dios y nosotros templo de Cristo por el Espíritu Santo. Qué bello misterio este. Y de ahí que San Pablo continúa diciendo, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Cuando una persona decide destruir su vida, acabar con su espiritualidad, entonces destruye ese canal de comunicación, ese contacto con Dios. ¿Y cuál es ese contacto con Dios? La santidad de vida. Somos santos, estamos llamados a ser santos. Y eso es lo que significa ser templo del Espíritu de Dios. De ahí que con el salmista nosotros decimos, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. El Señor de los ejércitos está con nosotros, claro, considerándonos, viviendo, asumiendo y sintiendo ser templos de Dios. El Señor está con nosotros. Y siendo templos de Dios, pues seguimos los caminos de Cristo, quien rechaza todo lo que es indigno. Por eso Jesús en el Evangelio nos habla del templo de su cuerpo, donde con más propiedad habita Dios. Y ese templo es alimentado permanentemente. Esa espiritualidad, esa santidad de vida, Jesús nos la alimenta con su cuerpo y con su sangre cuando celebramos la Santa Misa, cuando recibimos la Eucaristía y la llevamos al corazón. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son las palabras que Jesús pronunció en la institución de la Eucaristía. Así pues, y concluyendo, los discípulos recordaron a Jesús cuando habló del santuario, cuando se lo dijo a los judíos, qué era lo que iba a ocurrir. Y cayeron en la cuenta que se refería a Él, y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Definitivamente la resurrección de Cristo trajo una maravilla muy grande, el ser templos de Dios. Por eso cuando los católicos nos congregamos en estas bellas estructuras, antiquísimas y otras nuevas, que ojalá no nos quedemos con museos muy hermosos, sino que nos quedemos con el techo que cobija nuestro Dios con su Espíritu a la comunidad que se reúne para renovar permanentemente el misterio de Cristo muerto y resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor con su poder te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.